Hey, hola de nuevo, pequeña guaguita. ¿Alguna vez te has preguntado cómo pasamos de creer que el fuego tenía alma a entender que es simplemente una reacción química? Bueno, hoy te voy a contar la historia del hombre que vino a decir, tu teoría está mal y tengo una balanza para demostrarlo. ¿Esta frase te suena? Si no lo recuerdas, te invito a ver el video de Jorgito el Pirómano en mi canal. Bueno, continuando con la historia, digamos que no terminó bien, porque aparentemente en el siglo XVIII descubrir leyes científicas no te protegía de perder la cabeza, literalmente. Si aún no sabes de quién hablo, te lo presento. Es el gran Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna y víctima del peor review académico de la historia, la Revolución Francesa. Comenzamos. Capítulo 1. El niño que prefería pesar cosas. Antoine Laurent Lavoisier nació en 1743 en París, en una familia acomodada. Es decir, no empezó mezclando sustancias en un sótano oscuro como un alquimista promedio, sino con dinero, educación y básicamente el DLC completo de la vida. Desde joven mostró interés por la ciencia, pero ojo, no empezó directamente en química. Primero estudió Derecho. Sí, Derecho. Porque en el siglo XVIII ser científico no pagaba, ¿Calamardo? pero ser abogado sí. Nada ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero Lavoisier tenía una obsesión extraña, medir todo. Mientras otros filósofos debatían ideas abstractas, él estaba como, ok, pero ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa mi cabeza? Cero. Cero. Y aquí empieza el problema con todos los demás científicos de su época. Nadie medía nada con precisión. Era básicamente química freestyle. Capítulo 2. Cuando la ciencia era un caos. Antes de Lavoisier, la química era, bueno, un desastre elegante. La teoría dominante era el famoso flogisto, del cual también hemos hablado en el video pasado, pero si aún no lo viste, te lo explico. Según esta idea, todo lo que se quemaba liberaba una sustancia invisible llamada flogisto, y si pierde flogisto, pierde masa. Por ejemplo, cuando la madera se quema, pierde flogisto. Cuando el metal se quema, también pierde flogisto. Todo sonaba muy bien, excepto por un pequeño detalle. Los experimentos no cuadraban. Te lo explico mejor. Continuando con el ejemplo del metal, cuando este se quema, genera una capa de óxido. Entonces el metal ganaba masa en lugar de perderla. Y los científicos de la época pensaron, interesante, debe ser flojizo negativo. Sí, como estás escuchando, inventaron el concepto de masa negativa antes que admitir que estaban equivocados. Capítulo 3. Tráigame una balanza. Aquí entra Lavoisier con su arma secreta, la medición precisa. Mientras los demás hacían química como si fuera cocina improvisada, él convirtió el laboratorio en algo más parecido a una auditoría contable. Su filosofía era simple. Nada de teorías bonitas, dame números. Y así empezó a hacer algo revolucionario, medir masas antes y después de cada reacción. Capítulo 4. La ley de conservación de la masa. Después de muchos experimentos, Lavoisier llegó a una conclusión brutal. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En otras palabras, si quemas algo, el peso total del sistema sigue siendo el mismo, solo que distribuido de otra forma. Obviamente en un sistema controlado en donde las partículas no se vayan con el viento. Esto fue un golpe directo a la teoría del flogisto, porque si algo se escapaba, como el flogisto, ¿por qué la masa total seguía siendo igual? Respuesta, porque el flogisto no existía. Jaque mate, tal. Y así continuamos al capítulo 5, el descubrimiento del oxígeno y el robo más educado de la historia. Aquí viene el chisme científico. El oxígeno ya había sido aislado por otros científicos como Joseph Priestley, pero no entendían qué era.
Ellos pensaban, esto debe ser aire sin flogisto. Sin embargo, Lavoisier dijo, no, esto es algo completamente diferente. Y así redefinió el concepto de combustión. La combustión no es pérdida de flogisto, es una reacción con oxígeno. Y ¡pum! Adiós flogisto y hola química moderna. Capítulo 6. El agua no es un elemento. Antes del Lavoisier se pensaba que el agua era un elemento básico, como el fuego, la tierra o el aire. Pero Lavoisier dijo, ¿y si no? Hizo experimentos y demostró que el agua está compuesta por dos gases, hidrógeno y oxígeno. Sí, el agua no era elemental, era una combinación. Imagínate el shock. ¿Cómo que el agua no es un elemento? Los científicos de la época probablemente convulsionaron por tal revelación. Capítulo 7. La química como ciencia seria. Lavoisier no solo hizo descubrimientos, reestructuró toda la química. Introdujo nomenclatura moderna, definió qué es un elemento, eliminó teorías sin evidencia, impulsó el método cuantitativo. Básicamente convirtió la química en algo que no dependía de vibras. Capítulo 8. El MVP oculto. Hubo una persona de la cual no se le da el crédito que se merece, porque Lavoisier no trabajaba solo. No, 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 no. Su esposa, Marie Anne Pauls, era clave en su trabajo. Traducía textos científicos, dibujaba experimentos y documentaba resultados. En términos modernos, era editora, ilustradora y community manager científica. Y probablemente sin ella, la historia sería diferente. Capítulo 9. Cuando la política dijo, no me importa tu ciencia. Ahora viene el giro oscuro de la trama. Lavoisier no solo era científico, también trabajaba como recaudador de impuestos. Sí, en plena Francia pre-revolucionaria. Y cuando llegó la Revolución Francesa, eso fue básicamente una sentencia de muerte. En 1794 fue arrestado y juzgado. Su defensa, soy científico, estoy aportando a la humanidad. La respuesta del tribunal, la República no necesita científicos. Eso tuvo que doler. Y así, Antoine Lavoisier fue ejecutado en la guillotina. Y ahora, curiosidad macabra. Se dice que antes de morir, Lavoisier pidió a su asistente que contara cuántas veces parpadeaba su cabeza después de ser decapitado. Sí, hasta el final, haciendo ciencia. Capítulo 10. El padre de la química moderna. Después de su muerte, el mundo científico dijo, ok, creo que matamos al tipo equivocado. Lavoisier es considerado el padre de la química moderna, el fundador del método cuantitativo en química y el destructor oficial del flogisto. Su impacto fue tan grande que la química antes y después de él son prácticamente dos ciencias diferentes. Así que la próxima vez que veas una ecuación química balanceada, recuerda a Lavoisier, porque si hoy sabes que la masa se conserva, que el oxígeno existe y que el agua no es un elemento, es gracias a un tipo que decidió hacer algo simple y revolucionario, medir bien. Y también evita trabajar para el sistema de impuestos en tiempos de revolución. Eso ayuda. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, tócame la campanita y comenta, ¿qué otro científico quieres que analicemos? Porque en este canal, la historia de la ciencia no solo se aprende, también se sobrevive. Gracias. Chau.